Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Entonces él va allí, pone el dedo dentro del oído del hombre y después escupe y pasa la mano por la lengua del chico, lo cual es un poco extraño. La verdad es que nos podemos preguntar, ¿qué tipo de Jesús es este que nunca conocí? ¿De verdad fue así? En su novela Las uvas de la ira, publicada en 1939, John Steinbeck fue el primero en referirse a la Ruta 66 como Mother Road. También ha aparecido en varias películas como por ejemplo en Las uvas de la ira o Cars. La Ruta 66 también ha dado nombre incluso a productos y marcas comerciales como el combustible Phillips 66, una gasolina creada a finales de los años 20 que recibió ese nombre porque se probó en un coche que recorrió el tramo de Oklahoma de la Ruta 66. Soy Pascal y estamos aquí una vez más en Ruta 66 para acercarnos día a día en un viaje de más de 2 años a través de la Biblia. Como ya muchos sabéis, Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. El programa de Ruta 66 de hoy te sorprenderá. La serie sobre los evangelios que recorre el libro de Marcos llega al capítulo 7 y nos encontramos con uno de los episodios más fascinantes de la vida de Jesús. Hablamos del tema entre la fe viva y la religión muerta. Para ti, ¿qué significa religión? ¿Ir a la iglesia? ¿Desear ir al cielo? ¿O dejar que Dios lo resuelva todo? ¿Tiene algún valor seguir una religión? ¿Qué ocurre con las personas más sencillas que logran recibir algún milagro en sus vidas? Ya ves, querido oyente, tú que siempre nos estás acompañando en el estudio de Ruta 66, ya te habrás dado cuenta de que en muchas ocasiones la Biblia habla de religión y no siempre lo que se dice sobre la religión es positivo, al revés de lo que muchas personas se imaginan, que siempre que alguien está relacionado con la religión sea una cosa buena. En la palabra de Dios y muchas veces en las palabras del propio Jesús, la religión a veces significa la ausencia de una fe verdadera. Muchas personas, en vez de tener una fe viva, tienen de hecho una religión muerta. Contra este tipo de cosas es que Jesús se opuso en numerosas ocasiones. En su tiempo, la religión institucionalizada estaba perjudicando la vida de aquellos que la profesaban. Entonces el capítulo 7 va a abordar esta realidad. Los fariseos, que siempre se oponían a Jesús, y algunos de los maestros de la ley, vieron a algunos de los discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En cuanto a la práctica ceremonial, no comían nada sin primero lavarse las manos ceremonialmente hablando, siguiendo la tradición religiosa de la época. Es importante destacar que esto no tenía nada que ver con la higiene, era solamente una práctica religiosa. Ellos no solamente se lavaban las manos, sino que lavaban vasos, jarros y vasijas de metal. Pero lo que llama la atención es la actitud de ellos de presionar a Jesús y a los discípulos. Seguramente conoces a alguna persona religiosa pesada que da la lata a alguien, coloquialmente hablando, insistiéndole en algo sin dar a la persona oportunidad de pensar ni entender el tema. Esto es algo más o menos semejante. Entonces ellos fueron a atacar a Jesús, a cuestionarle, a exigirle una respuesta, queriendo saber por qué los discípulos de Jesús no seguían la tradición religiosa de lavarse las manos. Jesús, entonces, le responde de una manera bastante dura y directa a estas personas que siguen una religión muerta. Él dice: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Habéis desechado los mandamientos divinos y os aferráis a las tradiciones humanas.
Es interesante observar que cuanto más detallada y exigente es una expresión religiosa, muchas veces ella se cierra en torno a cuestiones irrelevantes y secundarias. Eso puede hasta parecer sabiduría, pero según Jesús es una manera incorrecta de profesar la fe en Dios. Lo que verdaderamente ocurre es que la persona está escapando de temas mucho más importantes, está huyendo de lo que realmente importa y pierde el tiempo con cosas menos significativas e importantes. Por eso Jesús responde de manera tan dura a los religiosos de su tiempo. Él dice claramente: mirad, vosotros estáis tratando de hacer un apaño para escapar de los mandamientos de Dios, a fin de obedecer vuestras propias tradiciones. Entonces Jesús dio un ejemplo. Moisés dice en el Pentateuco, en los libros de la ley, que ellos debían honrar al padre y a la madre. Nadie podría maldecir a su padre o a su madre sin recibir la pena capital. Vosotros, en cambio, dice Jesús, enseñáis que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que transmitís entre vosotros, continúa diciendo Jesús, anuláis la palabra de Dios y hacéis muchas cosas parecidas. Ellos seguían una especie de tradición relacionada a un valor que debería ser dedicado a los padres, una ofrenda llamada corbán, y despreciaban lo que era realmente más importante: cuidar correctamente de los padres. Entonces vemos que esta práctica religiosa no hace bien a nadie, e incluso no hace bien al propio corazón. Es una fe que no funciona, es una religión muerta. Jesús, cuestionando esto, dice claramente: escuchadme todos y entended esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. El que tenga oídos para oír, que oiga. Después que hubo dejado a la gente y entrando en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Entonces Jesús les dice claramente lo que significa ese asunto de volver las cosas impuras. ¿Qué es lo que realmente deja impuro? Entonces Él dice: ¿no os dais cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Así que, estimado oyente, observa que cuando uno se preocupa por la uña, el dedo, el cabello, la oreja, la ropa, el zapato, la nariz, los detalles religiosos relacionados con cada una de estas cosas, en realidad la persona pierde el enfoque correcto. Lo que hicieron los religiosos de los días de Jesús fue preocuparse con los detalles de una purificación ceremonial sin prestar atención a lo que realmente importa, permitiendo que su corazón fuese dominado por la maldad. Pues eso, querido amigo, es verdad que muchas religiones y tradiciones se terminan convirtiendo en toda esa confusión y manifestación de una fe muerta, y vamos a ver que mientras tanto nos sorprenderemos al observar que personas que aparentemente no tenían una religión verdadera van a dar y a demostrar de hecho una fe muy viva y especial. Jesús entonces se va a otros lugares. Es importante recalcar que esas regiones quedaban en Fenicia, la zona donde hoy actualmente está el Líbano. Y las personas no conocían acerca de la ley de Dios. Ellos eran gentiles, personas despreciables y despreciadas por los judíos de aquel tiempo. Y nadie, por tanto, se imaginaría que ellos serían capaces de expresar una fe verdadera. ¿Te das cuenta? Quien uno menos espera es con quien muchas veces Dios actúa
de manera especial. Entonces Jesús entró en una casa, pero no logró mantener en secreto su presencia. Cuando la gente descubrió que él estaba allí, una mujer que tenía una hija con un espíritu inmundo vino y se lanzó a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba a Jesús que liberara a su hija del demonio. Entonces Jesús respondió de una manera un tanto dura. Le dijo a ella: «No, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros». Jesús le está diciendo a la mujer: en primer lugar, el mensaje de la palabra de Dios vino a los judíos que la esperaban. Tú perteneces a otro pueblo que está en una condición más humilde en este momento, como un perrito que está apartado, que no tiene los mismos derechos que los hijos de la casa. Pero ella responde: «Sí, Señor, pero hasta los perritos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos». Entonces Jesús dijo: «Por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija». La mujer entonces demuestra una fe especial, una fe enorme, una fe viva y verdadera. Mientras tanto, los religiosos perdieron el rumbo siguiendo una tradición que únicamente causaba confusión. Es decir, hablamos de una fe muerta. Y en cambio aquí podemos ver a una mujer con una fe verdadera, a pesar de ser un pueblo del que nadie esperaba nada. Para confirmar esta realidad, vamos a ver que Jesús salió de aquella región de Tiro y Sidón y se dirige a Decápolis. Y allí, una vez más, él encuentra a un hombre sordo. Jesús coloca los dedos en los oídos de aquel hombre, escupe y toca su lengua. Él entonces dice Efatá, que significa ábrete, y los oídos del hombre se abrieron, y entonces él comenzó a hablar correctamente. El hombre era sordo y tartamudo a la vez, y así Jesús dio una orden de que no fuese contado a nadie lo que había ocurrido, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba maravillada y asombrada porque él había hecho oír al sordo y hablar al mudo. Es impresionante observar que aquellos que eran dueños de la religión, aquellos que se pensaba que tenían una gran relación con Dios, practicaban una religión muerta. Por otra parte, aquellos que uno ni se imaginaba que tenían fe, que vivían en un territorio impuro, muy alejados de la religión de aquel tiempo, fueron los que manifestaron, por el contrario, una fe viva. Querido oyente, ante esta palabra para tu corazón, cabe una pregunta. ¿Cuál es el tipo de religión que practicas en tu vida, que vives en lo más profundo de tu corazón? La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Seguimos ahora con las preguntas, aquí en Ruta 66, en Marcos capítulo 7. Siempre después de la exposición surge alguna preguntita, alguna duda. ¿Por qué Jesús es tan duro con los fariseos y con los maestros de la ley? ¿No podía él comportarse de manera más contextual para ganárselos o transmitir su mensaje más efectivamente a estos religiosos? Tienes razón, Pascal. De hecho, leyendo el texto nos quedamos un poco sorprendidos ante la insistencia de los fariseos en la pureza ceremonial. Y Jesús irrumpe con fuerza, hablando de Isaías, mencionando la hipocresía, y entonces él actúa de manera muy dura. Jesús podría haberse contextualizado, puede pensar alguno. Pero el tema es que mirando así, superficialmente, podemos incluso quedarnos con esa impresión, pero en realidad Jesús conocía la condición de esas personas. A menudo conocemos gente realmente indignada con la religión contra el comportamiento de personas que hablan una cosa y hacen otra.
Entonces este tipo de actitud es la que Jesús está observando. Esa gente, podríamos decir, es tan pesada, le dan la lata a los discípulos, son jueces de todo el mundo y la verdad es que son personas malas, perversas, que se aprovechan de los demás y tienen una actitud, hay que decirlo, egocéntrica. Así que Jesús tenía una conciencia muy clara y por eso va directo al grano, directo al punto. Ellos llegaron cuestionando y provocando, pero en realidad sus vidas delante de Dios era un mero formalismo externo sin ninguna espiritualidad. Pues resulta interesante que pareciera que Jesús dio libertad de comer los alimentos que estaban prohibidos por la ley, ¿no te parece? ¿Quién tiene aquí el derecho de prohibir o no esos alimentos? Esta es una pregunta muy interesante, ya que mucha gente tiene cierta confusión al respecto. ¿Qué pasa aquí? ¿La ley mandaba prohibir? Y mucha gente incluso piensa que si la ley ordenaba prohibir ciertos alimentos era por una razón médica. Podríamos pensar que Dios estaba allí tratando de dar buenos consejos sobre cómo tener una buena salud. Pero la verdad es que aquellos mandamientos no tenían finalidad medicinal. Porque si así fuese, Jesús estaría intentando acabar con nuestra salud, diciendo que ahora podemos comer, por decirlo así, lo que nos dé la gana. Lo que tenemos que entender es que allí, en Levítico, toda la idea de la purificación ceremonial era para mantener una separación de los pueblos paganos. Era una pureza de alguien que se dedicaba a Dios. Era un símbolo de un pueblo consagrado, separado, que no comían lo que los paganos comían. Era una situación relacionada más bien con su identidad. Tenía que ver con la vida frente a la muerte. Esto tenía un peso tan grande en la tradición religiosa judía que empezó a ser más importante que las propias personas. Entonces Jesús confronta esta actitud indicando que Él vino a dar un aspecto más profundo y valioso de la fe. Él dice, mira, en realidad esas cosas no otorgan ni un poco siquiera de espiritualidad. Nadie debe ser más o menos espiritual según lo que come. Diciendo esto, Jesús es claramente la autoridad. Él es el modelo, el paradigma. Cuando leemos un texto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, especialmente explicado por Jesús, ese texto del Nuevo Testamento tiene clara prioridad y debe ser seguido como un modelo. Ahora, Fernando, en el versículo 11 del capítulo 7 de Marcos, habla de un tipo de ofrenda, el corbán. ¿Qué tipo de ofrenda era esa, llamada corbán, tan criticada por Jesús en ese momento? Mira lo que está sucediendo, Pascal. Vamos a recordar que está claro que Marcos está escribiendo su evangelio para un grupo de personas gentiles, un grupo romano. De hecho, él va traduciendo lo que el texto significa al griego. Y aquí podemos ver que sucedía lo siguiente. Había un determinado tipo de ofrenda. La palabra corbán significa ofrenda, y esa ofrenda consistía básicamente en lo siguiente. Había un valor que debería ser dado a los padres como señal de honra, pero la tradición creó un atajo, una forma de evadir la responsabilidad en la cual podrías dar esa ofrenda al templo y no dedicarla a los padres. Y esa ofrenda dada al templo no siempre es utilizada bien para finalidades realmente religiosas. Entonces las personas, por así decirlo, podían posponer el momento en el que iban a dar. Así que ellos buscaban la forma de no dar a los padres aquello que se les debería dar y manipulaban la situación para sí mismos. Por eso Jesús habló de esa manera tan dura, tan fuerte, podríamos decir, mostrando que ellos estaban cambiando la ley de Dios, que es honrar al padre y a la madre, y que no se podía negociar a favor de la tradición que ellos mismos crearon. Hablando de fe, ¿la fe aquí exige humillación? ¿Por qué la experiencia de esa mujer sirofenicia aparece aquí en el texto? Ella solo fue atendida después de humillarse bastante. Parece que Jesús esperó a que ella hablase mucho y después la atendió. Fíjate qué situación tan interesante. El gran problema del ser humano es su arrogancia y su dependencia de sí mismo. Entonces, la verdad es que todo ser humano está dominado por su enfoque en sí mismo, por su egocentrismo, y se cree lo máximo. Y la fe, vamos a decirlo así, nos pone en nuestro debido lugar.
No es posible que alguien se aproxime a Dios, se aproxime al Hijo de Dios con la cabeza levantada, sacando pecho, mirando a los ojos y diciendo, quiero esto. Así no. Cualquier persona que se acerca a Dios tiene que llegar en posición de criatura, de ser humano que está claramente necesitado. Entonces no hay duda que con la fe uno viene a Dios en humildad. Nos quedamos un poco asustados pensando que Jesús predicó algo muy fuerte, pero la mujer hizo esto voluntariamente. Dios no exige y no manda diciendo, mira, si no bajas ahora la cabeza, te pego a la salida después. No es así como actúa. Él da libertad. Ella hizo esto espontáneamente, reconociendo quién era realmente Jesús. No es posible, por tanto, acercarse a Dios de verdad sin una actitud de mucha y verdadera humildad. Pues en los versículos 31 al 36 de Marcos 7 encontramos aquí un episodio muy extraño, muy raro. ¿Qué metodología tan rara es esa que usó Jesús para sanar al sordo y tartamudo? Pues sí, uno se puede quedar un tanto asustado porque entonces él va allí, pone el dedo dentro del oído del hombre, después escupe y pasa la mano por la lengua del chico, lo cual es un poco extraño. La verdad es que podemos preguntarnos, ¿qué tipo de Jesús es este que nunca conocí? ¿De verdad fue así? Mira, Pascal, tenemos que entender la realidad cultural. Estamos acostumbrados, podríamos decir, a una realidad un tanto abstracta, donde se explican las palabras, pero Jesús quería mostrar las cosas de manera directa y concreta. Entonces, como eso era muy importante culturalmente, Jesús va y coloca su dedo en el oído. Y como el problema estaba también en la lengua, él también toca la lengua. Esta actitud presenta un punto de contacto, un toque concreto que manifiesta y expresa la fe y que siempre aparece cuando Jesús sana a alguien. Entonces, teniendo en cuenta esta manifestación concreta de fe, y que de hecho Jesús lo hacía públicamente delante de todo el mundo, así como los aspectos culturales, podemos entender de alguna manera lo que pasa aquí. Una última pregunta. ¿Qué es lo que estaba tan mal en la religión de los fariseos que tenían como base la propia Biblia? El problema es que leer la ley y leer la Biblia no hace de nadie alguien que realmente agrade a Dios. Por el contrario, esa persona puede hasta cerrarse, endurecerse y usar la Biblia y a Dios para hacer el mal. El gran problema es que la religiosidad malentendida hace que la persona, en vez de humillarse y entender que necesita la misericordia y el perdón de Dios, se llene de su propia justicia. La persona se queda ciega y no consigue ver nada más. Entonces pasa a ser alguien que juzga a los demás y que escapa de aquello que es realmente importante y crea un gran número de reglas innecesarias. Por increíble que parezca, esa actitud, que es el legalismo religioso, es la actitud más peligrosa, mortal y destructiva que vemos en la Biblia. Seguramente tú que nos acompañas estarás pensando, ¿qué hago con mi fe? ¿Para qué sirve mi religión? Pues quédate escuchando, porque aquí viene la aplicación para ti. En el programa Ruta 66 de hoy nos has acompañado en el estudio de Marcos, capítulo 7. Hemos hablado sobre el tema entre la fe viva y la religión muerta. Así es, querido oyente, sabes que en este mundo mucho de la confusión viene de la propia religión. Y muchas dificultades y conflictos que a veces ocurren aún en nuestras propias familias también tienen origen en diferencias religiosas entre las personas. Y ante esto, tenemos que hacernos la gran e importante cuestión: ¿cómo anda tu vida? Te quiero preguntar, ¿cómo vives tu religión? ¿Estarás siguiendo una simple tradición o de verdad amas a Dios y tienes una fe verdadera en tu corazón? Terminamos otro programa de Ruta 66, tu viaje al corazón de la Biblia. El estudio del Evangelio de Marcos continuará en el próximo programa.
Te esperamos en esta emisora y horario para la continuación de este sensacional viaje. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Recuerda que hay un medio directo para comunicarte con nosotros. Esperamos tus sugerencias, preguntas y comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo 34 desde fuera de España. También tienes el correo electrónico, ya sabes, info@radioencuentro.net. A los mandos técnicos estuvo Andrés Ocampo y te acompañó Pascal Osorno. Hasta la próxima. Contamos contigo, te esperamos en nuestra particular Ruta 66. Ya sabes que es un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.